Bendiciones, amados hermanos. Nuevamente es un gran honor, es un gran placer poder estar con cada uno de ustedes en sus diferentes países. El día de hoy, continuando con esta serie de enseñanzas sobre la Trinidad satánica, veremos la tercera parte en este estudio profundo sobre la cabeza principal, sobre quien conforma principalmente esta Trinidad satánica. Evidentemente, nuestro adversario, el maligno, Satanás, Helel, Lucifer, Yahweh lo reprenda. El día de hoy vamos a ver cómo es él realmente, no tanto en cuestión física, en su semblante, sino más bien en cómo actúa, cómo es que él opera en este mundo, cómo es él en sus decisiones a la luz de la Escritura. Así que espero que sea de bendición esta enseñanza. Recuerde que si tiene la dicha de escucharme desde la comodidad de su hogar y no en su trabajo o en otra parte, lo recomendable sería que tuviera a su mano evidentemente una escritura y algo en lo cual usted pueda hacer sus respectivas anotaciones. Muy bien, habiendo dicho eso, ahora sí continuamos. ¿Cómo es realmente Satanás? ¿Cómo es realmente nuestro adversario? ¿Cómo es el querubín caído? Bueno, en lo que respecta a las Sagradas Escrituras, al igual que en diversos libros, escritos, testamentos, manuscritos, comentarios extrabíblicos y evidentemente la profundización de libros no canónicos, seculares, apócrifos, lo que ya se ha mencionado anteriormente en dos enseñanzas pasadas a esta, al igual que por el testimonio de muchas personas alrededor del mundo, desde hace mucho tiempo concluimos y sabemos que Satanás es completamente real. No es un cuento de hadas, no es un personaje de fantasía, no es algo que haya nacido directamente de la mente del hombre, que el hombre se haya inventado con tal de quizás excusarse de sus errores, aunque malamente muchos evidentemente toman como excusa el mundo de las tinieblas, cometen 1000 errores, 1000 faltas, 1000 fallas, equivocaciones, pecados, y la mayoría evidentemente toma el camino fácil y no se hacen responsables de lo que han hecho, sino que antes bien todo le van aventando la culpa a Satanás. No logran hacerse responsables. En cierta parte puedo llegar a entender a muchas personas cuando se habla sobre esto, decir que quizás es un cuento de la mente del hombre, por lo que les acabo de mencionar, pero realmente él existe. La Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos lo presenta y no de la manera más buena posible. Lo presenta como bueno antes de su caída, antes de su rebelión, cuando todavía era un querubín hermoso, cuando fungía sus papeles como sacerdote, cuando tenía una vestidura totalmente llamativa, diferente, casi que una vestidura totalmente real, cuando era, si podríamos decirlo de alguna manera, la mano derecha de Yahweh, cuando era el querubín ungido, protector, cuando portaba el título del Mesías, cuando se encontraba en esta tierra antigua antes de Adán, o la tierra preadámica, como ya lo hemos visto en la enseñanza pasada. Desgraciadamente, con el pasar del tiempo, pues bueno, sabemos lo que ocurrió y el resto es historia, como dice el mundo. Pero sí existe, es muy pero muy real. No solamente existe él, sino aquellos que están allegados a él. Espíritus corruptos, espíritus malignos, monstruos nocturnos, la estirpe de los nefilitas, los nefilim, los gigantes, aquellos híbridos, ángeles caídos, potestades, gobernadores, príncipes,
ángeles rebeldes, que no es lo mismo que ángeles caídos, como ya hemos visto anteriormente en enseñanzas pasadas. La estirpe de los Nahashim. Él no está solo para llevar a cabo sus planes. Él está fuertemente acompañado. Él tiene una tropa extremadamente poderosa, y esto no lo digo con la intención de exaltarlo ni a él ni a los suyos, evidentemente no, sino que lo digo para que nos demos cuenta que realmente la única manera en la que nosotros podemos sobrevivir, en la que nosotros realmente podemos ganar diversas batallas en contra del bando de las tinieblas, lógicamente va a ser de la mano de Yahweh. Porque si Yahweh nos soltara, créeme, no duraríamos ni siquiera 10 segundos. La única forma en la que nosotros podemos ganar, en la que nosotros podemos vencer, es estando junto al lado del campeón de campeones. Porque de lo contrario, daríamos vergüenza. Daríamos vergüenza si no tuviéramos a Dios. Ahora bien, para estudiar realmente cómo es que actúa Satanás, no solamente en la actualidad, sino es algo que ha replicado desde el inicio de la creación del hombre, con la única diferencia de que, por supuesto, ha tenido que utilizar diversos sincretismos, ha tenido que actualizarse, por decirlo de alguna manera, pero son las mismas estrategias, son las mismas tácticas, las mismas artimañas, sus mismas estratagemas, con la única diferencia de que, por decirlo de alguna forma, se actualiza con tal de mantener en cada generación del hombre, mantenerlo de la manera más, perdón por la expresión, más dormida posible, más tonta posible y más ciega posible. ¿Con qué propósito? Lógicamente, que nadie se salve. Número 1, debemos de entender que podrá parecer obvio, pero Satanás no es Dios. Satanás no es Dios. Por ahí andan diferentes doctrinas malditas, a decir verdad, en las que comparan a Yahweh con Satanás, a Dios del Antiguo Testamento con Satanás, por diferentes textos bíblicos, lo cual es tonto. Sobre esto ya hablamos anteriormente, hemos desmentido, hemos comparado estos textos bíblicos, los hemos reprendido con toda fuerza y con toda verdad. Él no es Dios, Satanás no es Dios. ¿Por qué? Bueno, número 1, él no es autoexistente. Él no existía desde el principio. Él fue creado ¿por quién? Por Yahweh. Eso lo coloca inmediatamente por debajo de Dios. Es decir, a pesar de la super vestidura que tenía, a pesar del quizás el gran poder que tenía antes de la caída y que sigue teniendo evidentemente, a pesar del gran título de Mesías que se le dio, él es criatura, no es creador. Él no es autoexistente. Él fue creado por Yahweh. ¿Cuándo? Eso realmente no lo sabemos. Nadie lo sabe. Pero él fue creado. No es creador, es criatura. Número 2, él no es soberano. Él simple y sencillamente controla a cierta cantidad de ángeles caídos, diversos niveles de demonios, monstruos nocturnos, criaturas de la noche, híbridos, la estirpe de los nefilitas, espíritus corruptos, la estirpe de los nahashim o de los cainitas, ceneos, quineos, como lo relata la Biblia constantemente, ángeles rebeldes, etc. Claramente, numéricamente hablando, para cualquier ser humano, es una gran cantidad de criaturas que le sirven. Pero si tú comparas las criaturas que están al servicio de Satanás, a diferencia de las criaturas espirituales que están bajo el servicio directo de Yahweh, lógicamente es poco, es poco. Él es un gobernador numérico,
no es uno trascendente. El único que gobierna todo, absolutamente todo, es Yahweh y nadie más. Él no es soberano. Él gobierna una cantidad minúscula comparada a las criaturas que le sirven a Yahweh. Lo que Él gobierna es algo minúsculo. Número 3, Él no es omnipotente. Es verdad que es poderoso, muy poderoso, pero solamente hasta cierto punto. Si tú lo comparas con cualquiera que conforma la Trinidad, si tú lo comparas con Yahweh, si tú lo comparas con el Mesías, si tú lo comparas con el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, te das cuenta que Él es débil a comparación de estos tres. Él no es omnipotente. Tiene un gran poder, sí. Y evidentemente quizás el poder que tiene en la actualidad era muchísimo mayor antes de su rebelión. Pero Él no es omnipotente, no es todopoderoso. Tiene poder, pero no al 100%. Número 4, Él no es omnisciente. Es cierto que tiene un conocimiento muchísimo más grande que el tuyo y el mío, y más del que tú y yo vamos a poder almacenar por todo el resto de nuestros días en nuestra mente. Tiene un gran conocimiento, tiene mucho intelecto. Y no cualquiera, recordemos que Él no es un ángel como mucha gente por X o por Y razón ha querido ofuscar la verdad. Él es un querubín caído. La escritura en ningún momento dice que es un ángel caído. Dice que se disfraza como ángel de luz. No que sea un ángel caído. Él tiene mucho conocimiento, mayor a la de un ángel, mayor a la de un arcángel, mayor a la de una virtud, mayor a la de un trono, una potestad, un querubín. Sin embargo, Él no lo conoce todo. Satanás fue y sigue siendo un querubín caído, pero sigue siendo un querubín caído. Y si bien es cierto que los querubines tienen un conocimiento muy, pero muy profundo, muy elevado, ellos no conocen todo. Ninguno se compara a Dios directamente. Por ejemplo, cuando uno estudia las escrituras, uno se da cuenta de que entre estas criaturas espirituales, conformadas por un gran intelecto, un gran conocimiento, una gran sabiduría, un gran poderío, evidentemente, no lo saben todo. ¿Sabes? A ellos les cuesta entender asuntos como, por ejemplo, la benevolencia a nivel experimental. Ellos no entienden qué es entre nosotros los seres humanos, por ejemplo, ayudarse el uno al otro. Ellos son 60,000 veces más perfectos, limpios, puros que nosotros. Ellos no sufren lo que nosotros sufrimos. Ellos no saben, por ejemplo, lo que es que te duelen los pies, te sientes cansado, estás enfermo. La atmósfera en la que estas criaturas espirituales se mueven es totalmente diferente a la que tú y yo conocemos. Gloria a Dios, algún día vamos a llegar a ser similares a ellos, porque como dijo el apóstol Pablo, es necesario que este cuerpo mortal sea transformado en uno inmortal, que esta vestidura corruptible sea transformada en algo totalmente incorruptible. Como diría el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, en aquel día cuando Yahweh nos reúne y le dé a cada uno lo que le merece, algunos no solamente tendrán poder o las vestiduras, sino que brillarán a perpetua eternidad, algunos como el sol, otros como la luna,
y otros como diferentes estrellas. Algunos tendrán almacenados tesoros en el cielo totalmente asombrosos, otros quizás no tanto, ¿verdad? Entonces a ellos les cuesta entender ese tipo de asuntos. Si los querubines santos no conocen todo y no entienden todo, mucho menos uno corrupto, herido, pisoteado y humillado como lo ha sido Gelel o Lucifer. Yahweh lo reprenda. Satanás tampoco es omnipresente. Él es espíritu, evidentemente. Esto le da la cualidad de moverse libremente y de una manera totalmente veloz a donde él desee. Sin embargo, él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. La omnipresencia es una característica, es una virtud, es una habilidad, es una especie de poder, si gustas verlo de esa manera, que le corresponde directamente a Yahweh. Ninguna criatura espiritual por debajo de él es omnipresente, así sea de su bando o por parte del bando de las tinieblas. ¿Son veloces? Sí. ¿Pueden moverse rápidamente? Sí. ¿Son más rápidos que el ser humano, hermano? Claro que sí, pero no pueden estar en todos los lugares al mismo tiempo. No pueden estar en todos los lugares al mismo tiempo. Lo mismo pasa con Satanás. A él se le da la cualidad en el Nuevo Testamento o estos títulos como el príncipe de la potestad del aire. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Rodea la tierra, de acuerdo a Job. Anda vagando por ahí a ver qué creyente inmaduro, qué creyente carnal va a ser su festín para medianoche. Viendo de qué manera puede botar el testimonio de X o de Y congregación y sobre todo evidentemente de quien le está dirigiendo. A Satanás le encanta, le mega fascina ser confundido con Dios. Le da placer hacer creer a las personas que Él no existe o bien que sí existe, pero que solamente es algo pequeño e inofensivo, que no te hará ningún tipo de daño, que por el contrario Él está aquí en esta tierra para ayudarte. Es incluso increíble cómo es que Él hace que incluso las personas que dicen que adoran, alaban y veneran a Satanás, en realidad ni siquiera alaban al enemigo verdadero, sino a uno manufacturado, a uno sincretizado con el pasar del tiempo. Uno que atrapa a los hombres en sus malas concupiscencias, en sus carnalidades, los engaña. Y no es de extrañar, la propia Escritura dice que el Dios de este siglo engaña al mundo entero. Al mundo entero. Muchas veces ha engañado a los creyentes. ¿Cómo no lo va a hacer con las personas del mundo? Con las personas ateas. Con las personas que ven a Yahweh. Y perdón por lo que voy a decir porque puede sonar grosero, pero es la realidad. Muchas personas a día de hoy miran no solamente a Yahweh, sino sus caminos como si fueran basura. Estos son los alimentos preferidos de Satanás. La naturaleza del querubín caído en la actualidad es engañar, atrapar al mundo entero, confundirlo, tenerlo totalmente adormecido. Y entre más adormecido esté, muchísimo mejor. Tertuliano en una ocasión, recuerdo que dijo en uno de sus escritos, diablos es décima, lo que se traduce a nuestro idioma como el diablo es el mono de Dios. A él le fascina pretender que es Dios, aunque evidentemente no es Dios. Y esta característica no solamente la tiene él, sino que también la va a tener la bestia, el anticristo, el antimesías, el antimashiach.
el hijo de pecado, el hijo de perdición, aquel que viene por obra directa de Satanás. Recuerden que él no solamente va a entrar al santo trono de Yahweh, sino que se va a sentar, haciéndose pasar como Dios, haciéndoles creer a los demás que es Dios, aunque claramente no lo es. Una característica que le va a ser transferida a su retoño, a su hijo. Quiero que veamos algunas características de nuestro adversario, porque entre más sepamos sobre él, podemos estar más despiertos, más prevenidos, y evidentemente podemos ayudarnos los unos con los otros para detectar ciertas manipulaciones, ciertas estrategias que él hace, no solamente fuera de las iglesias, sino que evidentemente dentro de las iglesias. Bueno, una de sus tantas características es que él es un adversario y enemigo de los ángeles y demás seres santos, por supuesto también de nosotros. Satanás solamente es un adversario y oponente de Dios, pero no es el enemigo de Dios. ¿Por qué lo dice, hermano? Bueno, estrictamente hablando, de acuerdo a las leyes del combate, un ser logra ser enemigo de otro ser solamente cuando ambos están en igualdad de condiciones. En un combate estas condiciones son fuerza, poder, conocimiento, sabiduría, planes, estrategias, y Satanás en ningún área iguala a Dios. Quiere igualarlo, quiere disfrazarse como Dios, quiere creer que es Dios, pero no es Dios. No tiene su conocimiento, no tiene su sabiduría, él no conoce sus planes, no tienen la misma fuerza, no tienen el mismo rango, no tienen la misma autoridad. Por lo tanto, no es un enemigo directamente de Yahweh, pero sí de las criaturas que le sirven y por supuesto de nosotros. Si Satanás quisiera hacer pelea en contra de Yahweh, basta con un chasquido de dedos y desaparece. Si quisiera hacer pelea o guerra en contra de nosotros, y si no tuviéramos la protección de Él y del Espíritu Santo, por supuesto, en un segundo estaríamos muertos. Esto nos ayuda también a reconocer, no quiero que suene mal, pero esto nos ayuda a reconocer lo poco que somos y a deleitarnos no en la carne, no en el mundo, sino abrazando la Escritura misma y por supuesto al autor de la Escritura, Yahweh. Satanás, por supuesto, otra de sus características es que es un calumniador de los auténticos creyentes, aquellos que le sirven a Dios, es decir, él miente, detracta, difama, imputa, culpa y delata de manera totalmente maliciosa y astuta con la intención de dañar la reputación de alguien y sobre todo de algún buen líder, porque por supuesto, a un mal líder, ¿para qué lo va a dañar si su reputación ya es mala? A él no le interesa rebajar a un falso maestro, a un falso pastor, a los muy famosos apóstoles de la actualidad, valientes en épocas de paz, totalmente cobardes en épocas de guerra, pero gracias a Dios que son apóstoles. A él no le interesa eso. Lo que le interesa es hacer tropezar de manera continua a los verdaderos líderes que Dios está levantando o que ha levantado en el pasado. Lo que le interesa es manchar el testimonio de los pastores, de los verdaderos pastores, de los verdaderos maestros, de los verdaderos líderes, de los verdaderos ancianos, de los verdaderos misioneros, de los verdaderos predicadores, de los verdaderos evangelistas. Los demás no. ¿Cómo se va a manchar algo que ya está sucio? Él es la serpiente antigua, de acuerdo a la Escritura.
Es habilidoso, mentiroso, tiene generalmente tiene buenas estrategias para hacer tropezar a los demás. Es demasiado astuto. Él es una bestia rapaz. Él básicamente conoce la naturaleza humana al 100%. Sabe perfectamente cómo hacer tropezar al humano. Una de las cualidades que la Biblia resalta sobre el adversario en simbología bíblica se le conoce como el gran dragón bermejo o el gran dragón rojo, de acuerdo a Juan, el apóstol del amor. Y este título no crean ustedes que es nada más porque, bueno, ahí se me ocurrió. No. El hecho de que él sea el gran dragón rojo, esto indica el gran poder destructivo que posee. Su naturaleza es igual a la de un dragón. ¿Cómo son los dragones? Sin amabilidad, sin amor, sin emociones, sin sentimentalismo. Un dragón, de acuerdo a sus estudios, que generalmente lo hacen los países asiáticos en todas estas mitologías, no es así como las caricaturas que hoy en día ven tus niños. De acuerdo a los estudios que hacen estas culturas asiáticas, los dragones a menudo suelen ser criaturas llenas de maldad, frialdad, crueldad, inmisericordiosas, llenas de ira, atroces, rapaces. Incluso a los dragones generalmente los relacionan no solamente con el maligno, sino con conjuros, hechizos, artes entre comillas místicas que sirven para hacer daño a otros. Él es un mentiroso, le engaña al mundo entero. Él es un asesino, él es un perseguidor. Él es un acosador. Recordemos el ejemplo de Job. Sin embargo, si bien es cierto que él tiene un gran poder y es un gran acusador, nosotros tenemos al mejor abogado, al único e inigualable Rey de Reyes y Señor de Señores. Él podrá ser un gran acusador, pero nosotros ya fuimos comprados. No por hombre alguno, ya fuimos perdonados. No por la sangre del Papa, no por la sangre de algún mártir o la de algún apóstol, la de algún reformador. Comprados simple y sencillamente por la sangre del Mesías que se derramó en el madero. Punto. Otra de las características que menciona la Escritura es que él anda constantemente como un león rugiente. Y es muy interesante porque los leones, no sé si ustedes sabían, son demasiado sutiles para cazar a sus presas y rugen solamente cuando ya están preparados para cazar, para devorar a sus víctimas. Él literalmente busca devorar y ahogar a los demás en sus pecados, en sus carnalidades, en sus perversidades, en sus morbosidades. Y lo ha logrado, por supuesto. Qué bueno sería decir que lo ha logrado solamente con las personas externas a los caminos de Dios. Desgraciadamente sabemos que Él lo ha logrado también con personas que de alguna u otra manera han querido mantenerse de la manera más recta y justa posible en los caminos de Yahweh. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice que el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos muchos han de apostatar de la fe, escuchando de manera constante a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ahora, a pesar de todo esto, podemos detectar también que Satanás, Helel, Lucifer, el querubín caído,
de alguna u otra manera es torpe. Es torpe al ser en cierta manera ignorante. Vuelvo y repito. Él no es omnisciente. Tiene gran conocimiento, pero no tiene todo el conocimiento. ¿Por qué dice, hermano, que Satanás es torpe? Bueno, esto lo sabemos simple y sencillamente a la luz de la Escritura, sobre todo en la vida del Mesías mismo. Si él conociera todo, si él tuviera verdadera omnisciencia, si él tuviera todo el conocimiento, él nunca hubiese llevado al Mesías al madero. El hecho de haber llevado al Mesías al madero, al final solamente sirvió para su propia derrota y humillación. Puede que quizás lo sabía y a causa de ello lo llevó al gran monte alto, esta antigua parte de Babel, como lo vimos anteriormente en una enseñanza. Le ofreció todos los reinos, todo el poder que le había sido otorgado. Quizás, y en su torpeza, instintivamente tenía quizás angustia porque sabía que llevarlo al madero a la misma vez no solamente representaba en su mente quizás una derrota, sino humillación no solamente personal, sino también una humillación pública en frente de todos aquellos que le sirven. Quizás por eso utilizó las cuerdas vocales del apóstol Pedro, para evitar, evidentemente, que fuera a morir. Cuando una persona logra escudriñar, más allá de estudiar, cuando logra escudriñar en cierta forma, de cierta manera profunda, la Escritura, se da cuenta de que el adversario es a menudo incoherente. La corrupción siempre afecta al intelecto. Un querubín santo es sabio e inteligente, pero uno caído y soberbio no del todo. Toda persona fuera de los caminos de Dios está gobernada por Satanás. En ocasiones puede que no del todo, pero esa persona tarde o temprano termina siendo entregada por completo a Satanás. Satanás es un pervertor nato de todo lo bueno que Yahweh ha creado. Déjame darte 5 ejemplos. Hay más, pero por cuestiones de tiempo, evidentemente, déjame darte 5 aunque sea. O 6. Por ejemplo, Yahweh crea las relaciones íntimas, las relaciones amorosas, el sexo básicamente, como algo puro y sagrado, apartado para las parejas, para el matrimonio, para el hombre y para la mujer. Aquellos que antiguamente era cada quien por su cuenta, ahora se unen y son solamente uno. Yahweh crea la relación íntima entre hombre y mujer como un regalo especial para las parejas. Pero el enemigo se encarga de convertirlo en perversión, en lascivia, lujuria, deseos de fornicación, adulterio, pornografía lesbiánica, pornografía homosexual, pornografía infantil. Hay gente que se deleita en la pornografía incestuosa. Hay gente tan perversa y tan maligna en este mundo, sexualmente hablando,
que se ha llegado a saber de casos por parte del FBI, la CIA, la KGB, documentales en donde hay personas que han tenido, según ellos, la gran oportunidad, aunque para mí no lo veo como una gran oportunidad, sino como una maldita perversidad de tener relaciones íntimas con un muerto. Algo totalmente despreciable y asqueroso. En la actualidad está muy de moda la zoofilia. Algo totalmente condenado de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es la zoofilia, hermano? Bueno, simple y sencillamente el hecho de que una persona, independientemente si es hombre o mujer, tenga intimidad con un animal, independientemente del que sea. Cuando una persona se entrega a un pecado sexual, independientemente del pecado sexual que sea, quedan totalmente destruidos en todas las áreas, psicológicamente, sentimentalmente, emocionalmente, físicamente. Quedan quebrados muchas veces a nivel económico, pero evidentemente donde se rompe por completo es en el nivel espiritual. Se hacen adictos. Esa es la palabra correcta, se hacen adictos. Y se miran constantemente en un bucle, en un círculo maldito, el cual se repite con mucha frecuencia en sus vidas. Dios crea, por ejemplo, las deliciosas frutas de las cuales podemos obtener jugos completamente sabrosos, ricos, disfrutables. Viene el adversario y ¿qué es lo que crea? Las bebidas alcohólicas. Otro vicio en el que la humanidad constantemente ha estado atrapado, el alcohol. Yahweh, a través de, le da al ser humano un ingenio, una creatividad asombrosa. El ser humano logra crear comida totalmente exquisita, rica. Cada país cuenta con una serie de comidas ricas, a decir verdad. Pero el adversario viene y astutamente ya no lo transfigura como comida rica, sino como un pecado. La gula, la glotonería, causando unas tasas de obesidad tan pero tan altas Yahweh le da en cierta manera un valor especial a la vida de una persona, pero el adversario viene y se encarga de destruirlo. El valor de una persona, Satanás se ha encargado de destruirlo a día de hoy. Solamente mira a tu alrededor cuando salgas de casa. Todas estas ideas, estos pensamientos, si es que se le podría llamar así. Oye, mataron a alguien, no importa, humanos hay de sobra. Órale. Oye, fíjate que cierto niño de la vecina o del vecino está agonizando, me da igual. Vale más salvaguardar la vida de un animal. Esa es una de las maneras más astutas en que Satanás ha logrado infiltrarse en esta generación. Si tú te das cuenta, hoy en día vale más salvaguardar la vida de un animal antes que la de un ser humano. Y yo estoy totalmente en contra de ello. Hermano, ¿usted odia a los animales? Por supuesto que no. Me gustan los animales. Tú me hubieras conocido de pequeño y hubieses tenido la oportunidad de entrar a mi casa. Mi casa era más que nada un zoológico. Perros, gatos, iguanas, tortugas,
loras, periquitos australianos, pájaros australianos, perdón, como algunos le llaman, lagartijas, arañas. La casa, no, creo que hasta inapropiado era decirle casa, porque era un zoológico literalmente. Yo no estoy diciendo que hay que detestar a los animales. En ningún momento quiero que se me malinterprete. No estoy diciendo que está bien odiar a los animales, no. ¿Maltratar a los animales está bien? Por supuesto que no. Pero si hay que decidir entre salvar a un ser humano o salvar a un gato indefenso, yo me voy a decantar primero por el ser humano y luego por el animal. ¿Por qué? Simple y sencillamente, no tienen el mismo valor. El día que el Mesías murió en el madero, murió con un propósito. No que los animales fueran salvos, sino que todo aquel que le conociera, que lo aceptara a través de ese sacrificio, pueda ser parte de la familia y comenzar a regenerarse. En ningún momento la Escritura dice que el Mesías vino a la tierra, fue al madero, fue totalmente humillado, despreciado, golpeado, azotado, torturado, solamente para que un león, un mapache y un conejo recibieran más amor por parte de los seres humanos. No. Vuelvo y repito, no quiero decir con esto que está bien maltratar a los animales, para nada. Pero no tienen el mismo valor. Entre un ser humano y un animal, lo que el creyente debería hacer es decantarse por el ser humano. Por si fuera poco, los animales no cuentan con algo que el ser humano sí cuenta. ¿Qué es eso, hermano? ¿La maldad? No, no es la maldad. Es la característica del alma. Los animales tienen conciencia, sí. Tienen espíritu de vida, porque la propia Escritura te lo dice, que el espíritu de vida va directamente conectado a la sangre. De hecho, por esa razón es que en la ley, cuando se le da la ley al pueblo hebreo, al pueblo que dirigió Moisés, Moshe, antiguamente, una de las primeras leyes que se les da importante a la hora de los alimentos, no solamente no es comer cierto tipo de animales impuros, sino también comer los animales sin sangre, porque en la sangre del animal ahí está la vida. El espíritu de vida es algo que le corresponde directamente a Dios. Un animal muere y el espíritu de vida regresa al Creador. Pero los animales no tienen alma. Nosotros sí. Un animal muere independientemente de la forma en que muera y hasta ahí queda. No va ni al cielo ni al infierno. Un ser humano sí, por el alma. Un ser humano sí muere el día de hoy y solamente Dios sabe si va a estar en la patria celestial o directamente castigado por la eternidad. Yahweh crea la verdad, Satanás crea la mentira. El adversario es un gran imitador de todo lo bueno de Dios, con la única diferencia, evidentemente, que él añade sus propios toques de maldad. Quiere imitar las obras de Dios, pero evidentemente no puede. Ahora, ¿cómo opera, hermano, Satanás en este mundo? Bueno, para dar una respuesta a esta pregunta, debemos de entender que él opera, por decirlo de alguna forma, en dos dimensiones. Él opera en sus propios hijos, es decir, en aquellos que le sirven, en aquellos que ya son de su manada, y él opera en los hijos de Dios muchas veces. Como decía anteriormente,
A Satanás no le importa destruir el testimonio de un falso líder. ¿Para qué lo va a destruir? Si él ya se destruyó a sí mismo. No va a embarrar de estiércol a algo que ya es estiércol mismo. Eso es algo ilógico. Él quiere ensuciar aquello que está limpio. Él quiere hacer tropezar a aquel que todavía no ha tropezado. Al que ya tropezó 60 veces le da igual, ya es de él. Ya lo arruinó. Ya sabe que va a ser de los primeros con los que se va a aventar unas cervecitas en aquel día del juicio. ¿Cómo es eso, hermano, de que él opera en sus propios hijos? Bueno, él lo hace al prevenir la obra de la palabra de Dios, para que ésta no llegue a sus hijos, o bien, que si llega, sea inmediatamente difuminada. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de esto, bueno, varios. No los voy a dar todos por cuestiones de tiempo, pero quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 y vamos a leer del verso 11 al verso 14. Lucas 8, verso 11 al verso 14. Mira lo que dice en la parábola. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino, estos son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, para que no crean y sean salvos. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, que por un tiempo creen, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, mas yéndose son ahogados de los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, y no llevan fruto alguno. ¿Qué tal? ¿Quieres otro ejemplo? Vayamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a leer del verso 18 al 22. Mateo 13, 18 al 22. Dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de sus riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Interesante, ¿no? ¿A cuántos no conocemos a día de hoy? De hecho, de acuerdo al verso 21, aquellos que no tienen raíz solamente es algo temporal. Se hacen pasar como creyentes, no lo son. Gritan aleluya, hablan lenguas, danzan como ningún otro, se visten de manera correcta y decente, pero no son creyentes. Usan máscaras, utilizan la máscara de la manera más limpia y pura dentro de la congregación. Saliendo de la congregación pareciese que vuelven a ser la misma bestia que Dios quiere cambiar. Algo interesante que dice el verso 21 al final. Cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se ofenden. Y se me hace mucho, a decir verdad, porque a día de hoy, con lo totalmente sensible que son las personas dentro de las iglesias, ni siquiera hay necesidad de una persecución. Se ofenden con todo.
Hermano o hermana, no se vista así. Usted no es nadie, hermano. Dios, el Dios en el que yo creo, se fija en el corazón, aunque yo venga aquí a presentarme en esta congregación como prostituta. Hermano, poco a poco debería de irse deshaciendo de esa adicción del alcohol. No se meta, hermano, que solamente tomo de manera responsable 3 cervecitas de lunes a viernes. Sábado y domingo ando limpio. Hermano, con todo respeto, deberías de instruir a tu hijo en el buen camino. Lo he visto consumiendo pornografía. No se preocupe, hermano. Es la edad, hombre. Es normal. Ya se le despertaron las hormonas, usted sabe. Yo no sé de eso, solamente sé y por experiencia te lo digo. Como exadicto, no me da vergüenza decirlo, aunque por supuesto no es algo que traiga honor a mi vida. Por experiencia te lo digo, si tu hijo sigue por ese camino, tarde o temprano, puede que el diablo lo destruya. Puede que al final se quede con muchos traumas. Puede que al final sea totalmente barrido de esta tierra y es lo que no quiero. Porque ya lo he visto en casos ajenos y lo he vivido en carne propia. Hermana, deberías, no quiero ser rencoroso, no quiero tampoco ser chismoso, tampoco es mi intención denigrar a una persona, pero yo veo que tu hija tiene malas compañías. Bien sabes tú el dicho del mundo que el que anda entre lobos a aullar aprende. O el que anda cerca de la miel algo se le pega. Deberías de aconsejarla, que no se junte con X o con Y persona. Son personas rebeldes, personas inicuas, personas impías. No, hermano. Hay que tener piedad. Hay que tener amor hacia el prójimo. Pasan 2 semanas. Su hija está peor. Hermano, ¿no tiene un consejo? No, no tengo ninguno. Te lo advertí, ¿no? Ni siquiera hay necesidad de una persecución a día de hoy para que la gente se ofenda. Ve conmigo a 2 Corintios capítulo 4. Una carta del apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 4 y vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Que si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Yeshua, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua el Señor, y nosotros vuestros siervos por Yeshua. Él opera en sus propios hijos. Él desea pervertir la verdad a cualquier precio. Siempre lo ha hecho. Y cada día lo hace de una mejor manera. Tiene más experiencia. Decía en su momento el doctor Pentecos, y cito textualmente, Satanás, claro, prefiere no tener que hacer la labor de quitar la semilla que ha sido sembrada. Él prefiere controlar, al igual que como lo hace un titiritero con sus títeres, al que está dando la palabra de Dios, para que sus palabras sean incoherentes y los demás no entiendan, o bien diciendo palabras dulces acompañadas de términos cristianos, pero cuyo fruto esté hueco y podrido por dentro. Lo que ocurre a día de hoy.
¿Cuántos pastores no tenemos a día de hoy? Supuestos pastores. No sé cómo es que estas personas han sido adiestradas bíblicamente, pero al menos a como yo lo fui en la soledad, si hay algo que me quedó claro es que en cada prédica, en cada enseñanza como maestro, está bien evidentemente tener amor, pero lo que es la piedra angular es la verdad. Pero a día de hoy, tal parece que es al revés. Primero la piedra angular tiene que ser el amor y posteriormente la verdad. Y no es así. No es así. La verdad debe de ser acompañada con amor. Y no al revés, el amor acompañado con verdad. Hay muchos así a día de hoy. Muchos, extremadamente. Hermano, yo te veo y sé que estás angustiado, pero traigo un mensaje para ti. A pesar de que eres totalmente inútil, podrido para hacer cuentas, no sabes administrar pero ni siquiera $100. Dios te dice en esta hora, yo te he de levantar. Serás dueño de 4 Ferraris, 3 esposas, 20 empresas. No olvides que para que la palabra todavía tenga más efecto, puedes abonar al número de cuenta que estás viendo en pantalla. Típico, ¿no? En la actualidad. Ese tipo de mensajes, claro, la gente está abierta a recibirlos. No así cuando le dice el Señor dice que estás podrido en pecado y que cambies. Satanás está sumamente preparado para evitar que la buena semilla de la palabra de Yahweh caiga en tierra fructífera. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 13 al 15. Porque estos falsos apóstoles son obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Muchos creyentes piensan que Satanás solamente se encuentra fuera de las iglesias y la realidad es otra. Él está incluso dentro de las iglesias. Yo te recomiendo que pongas extrema atención y examines muy bien tanto la palabra que te están compartiendo, al igual que la persona que te la comparte. En estos días debes tener mucho cuidado de quién escuchas la palabra, pero también examinar a profundidad el lugar en el cual te congregas. Tú no sabes si en ese supuesto templo de adoración, casa de adoración, iglesia del Dios vivo y verdadero aparentemente, tú no sabes si realmente está utilizada para algo más. ¿Cuántos alborotos, cuántos escándalos ha habido en la actualidad por falsos siervos, falsos ministros, falsos líderes, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsas iglesias? Apenas el día de antier, si no me equivoco, estaba platicando esto con un amigo. Me encontraba, había regresado de mi trabajo, regreso a la casa en la cual vivo actualmente, comienzo a estudiar un poco, termino de estudiar, comienzo, por decirlo de alguna manera, a tener un ratito de ocio, cuando de la nada me aparece una noticia de que en cierto país, me voy a reservar el nombre, en cierto país generalmente de primer mundo, como se le suele llamar, y donde gobierna la élite, habían descubierto que una
aparentemente iglesia por fuera, realmente la iglesia lo utilizaban como lugar de prostitución, traficar órganos, vender drogas y traficar armas. A Satanás le fascina que la gente tenga un Dios, le fascina que se sacrifiquen por ese Dios, le fascina que la gente llore por un Dios. Todo siempre y cuando, evidentemente, no sea el único, auténtico, inigualable y todopoderoso Dios real. A Satanás le encanta que la gente sea religiosa. ¿Cómo no le va a encantar? Si son las religiones, los grupos, las sectas, las asociaciones modernas que en la actualidad se encargan de promover todo tipo de palabras junto con ideas, comentarios, estudios, hermano, enseñanzas y guías completamente absurdas. Al enemigo evidentemente le encanta, le fascina crear estilos de vida para señalar y condenar. Hace esto no solamente a través de falsas doctrinas, sino también a través de las experiencias, problemas, heridas, traumas grandes y dolorosos de las personas. Él desea destruirte por medio de la mente, el cuerpo y el corazón. Es decir, a través del intelecto, el deseo y la emoción. Si Él tiene esto de ti, mente, cuerpo y corazón, ya estás dominado por Él. Pasas de ser una persona a ser igual a un frasco vacío. Romanos capítulo 1 es un claro ejemplo sobre esto. Te recomiendo que lo estudies a profundidad, todo el capítulo. Muchos tienen la creencia de que Satanás simple y sencillamente tienta y hace que las personas lleven vidas pecaminosas. Y esto realmente es cierto, no estoy diciendo que no. Sin embargo, a lo largo de las escrituras tenemos muchos ejemplos de cómo Satanás y sus huestes de maldad trajeron hambre, dolor, agonía, tristeza, suicidios, actos de impureza sexual, actos de impureza intelectual, espiritual sobre todo. Trajeron absoluto dominio sobre personas. Un claro ejemplo de esto es el endemoniado Gadareno. ¿Tú quieres saber cómo es que realmente Satanás y sus demonios y espíritus corruptos pueden llegar a torturar a alguien? Mira simple y sencillamente a un endemoniado. No hay ningún mejor ejemplo que ese. ¿Tú crees que a la persona le gusta estar así? Por supuesto que no. No tiene el control de sí misma, pero si lo tuviera, gritaría a los cuatro vientos por ayuda. Él opera aparentemente en los hijos de Dios. ¿Y por qué aparentemente, hermano, en los hijos de Dios? Porque bueno, muy probablemente no lo sean, o quizás sí, pero ni siquiera se han dado cuenta de que están en un camino todo tergiversado. Él hace esto al utilizar sobre todo a falsos maestros, pastores, líderes, pseudoprofetas modernos. Lo hace al introducir en la mente de uno o varios individuos de la congregación para propagar todo tipo de enseñanzas, ideas y pensamientos errados. Una de las cosas por las cuales Satanás ha sabido introducirse dentro de las iglesias
es a través de las filosofías carismáticas, la psicología carismática cristiana. No estoy diciendo que esté mal brindar un apoyo psicológico o mental a una persona perteneciente al pueblo de Dios. Claro que no, eso está bien. Eso está muy, pero muy bien. Pero antes de hacerlo, deberías realmente de escudriñar, deberías de indagar en qué es lo que realmente estás haciendo por otra persona. Y más allá de indagar en lo que estás haciendo por la otra persona, cómo la otra persona lo va a interpretar. Porque también eso es algo que suele ocurrir muy, pero muy a menudo en la comunicación humana. Muchas veces tienes la mejor de las intenciones, te has preparado de la mejor manera, pero la otra persona lo interpreta totalmente al revés. Pone los pies donde va la cabeza y la cabeza donde van los pies. Y algo así es algo que evidentemente ha pasado, pasa en la actualidad y va a seguir pasando, por desgracia. Hay 3 puntos básicos para descubrir la médula de la falsa doctrina. ¿Cuáles son, hermano? Bueno, punto número 1 es que la falsa doctrina siempre va a negar la autoridad de las escrituras. Si se niega la autoridad de las sagradas escrituras, entonces automáticamente todo se va al cesto de la basura. Nada importa ya, todo se vuelve arbitrario. Ese es un punto muy, pero muy clave. Por ejemplo, en la segunda carta del apóstol Pablo hacia su hijo amado en la fe, Timoteo, quiero que vaya conmigo, por favor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Fíjate lo que dice el verso 3 y el verso 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Otro punto muy, pero muy importante es que para detectar las falsas doctrinas es que siempre se niega la autoridad del Mesías. Pero también el hecho de que el Mesías haya venido a esta tierra, y eso es algo totalmente absurdo. Si se niega el hecho de que el Mesías haya venido a esta tierra, entonces también se niega la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación va estrechamente de la mano con la expiación del Cordero Santo por parte de Yahweh, la expiación del Cordero apacible que fue el Mesías. Si se niega que Yahshua haya venido a la tierra, entonces no hay nada como por lo cual realmente nosotros podamos decir que somos salvos. Si Él no vino a esta tierra, entonces por lógica no hubo sacrificio. Si no hubo sacrificio, tampoco hay salvación. Y si no hay salvación, entonces todos estamos condenados a perdernos en el infierno. No, hermano, porque acuérdese que por eso está la doctrina de la salvación universal. Esa es una basura. Es una basura por completo. Eso es un pedazo de estiércol nacido de las entrañas del infierno. La Escritura en ningún momento habla sobre salvación universal. La Escritura dice que Yahweh muchas veces se entristece porque ciertamente su deseo sería salvar a todos los hombres, no a los híbridos, no a la estirpe de Caín. Su deseo ciertamente es salvar a todos los hombres. Se alegraría si todos realmente le sirvieran, si todos realmente creyeran en Él. Y Él va a salvar a los justos, va a salvar a los escogidos, va a salvar a su iglesia, va a salvar a los 144,000 sellados, pero no a todos. La Escritura en ningún momento me habla de ese tipo de porquerías. Lo que sí me habla la Escritura es que en aquel día Él va a dar a cada uno lo que se merece, no que va a salvarlos a todos. Otro de los puntos más, pero más importantes para identificar esto
para identificar una mala doctrina es que siempre se va a negar la segunda venida del Mesías. Y esto no es de extrañar, puesto que la segunda venida está conectada a juicios tanto humanos como espirituales. Muchos de los pastores a día de hoy, o de los mal llamados pastores, no creen en la doctrina del perdón, en la salvación, no creen en la gracia y en la misericordia de Yahweh. Nunca tratan temas importantes, temas profundos de la Biblia. En ocasiones llegan a decir la verdad, mas sin embargo no rigen sus vidas bajo la verdad. Llevan un evangelio cómodo, un evangelio light. La mayoría de los, entre comillas, siervos del Dios Altísimo, a día de hoy todo parece que se basa en el amor, pero nunca tocan las demás características de Yahweh. Hermano, ven, acércate, vení. Dios te ama. Seguí pecando, no pasa nada, Dios te ama. A Satanás le gusta fastidiar a los auténticos hijos de Dios por medio de la duda. Hermano, ¿y será verdad esto? ¿Será verdad aquello? Ciertamente hay ciertas cosas en las que conviene tener un poco de escepticismo, claramente. Hay que escudriñar los espíritus, hay que escudriñar la escritura. Pero literalmente hay gente que duda hasta de sí mismos. Dudan absolutamente de todo. Interpretan mal todo, desconfían de todo, hasta de Dios mismo. Y eso ya es una completa locura. A Satanás, por supuesto, le encanta estorbar en el servicio a Dios, sobre todo en el ministerio. El mayor ejemplo que tenemos acerca de esto es el ministerio del apóstol Pablo. Entre más fuerte y mayor sea el servicio que una persona le da a Dios, mayor estorbo pone Satanás en la vida de este mismo. Y eso siempre ha sido así. La gente piensa que cualquier pastor, cualquier maestro, cualquier líder, anciano, predicador, evangelista, misionero, que esté haciendo las cosas tal cual como Dios manda y decreta, que se esté dirigiendo, por decirlo de alguna manera, bajo la senda antigua, piensan que sus vidas solamente son llenas de risas. Realmente no es así. Y yo te lo puedo afirmar. Ojalá y fuera al revés, ¿no? Entre más le sirve, entre más le amas, entre más buscas la verdad, entre más quieres preparar manjares para tus ovejas, tu vida fuera más fácil. Pero no es así. Parece ser todo lo contrario. Satanás también trabaja mediante sus propios hijos, mediante sus propios servidores. A través de estos lo hace muchas veces dentro de la política del hombre. Él sabe cómo influenciar a gobiernos y a naciones, sabe cómo introducirse en la mente de los altos mandos. ¿Él puede hacer esto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Una de las mayores desgracias quizás para un líder es que a menudo uno se da cuenta que el bando de las tinieblas muchas veces está de una mejor manera organizada que la propia iglesia. Y hasta en eso nos lleva ventaja. ¿Sabe? Muchas veces dentro de las iglesias están separados. Se pelean constantemente unos con otros.
Se les ha olvidado que, tal como dice la sabiduría humana, la unión hace la fuerza. ¿Sabe? Tiempo atrás, aproximadamente hace como 2 años, tuve la oportunidad de conocer a un joven, cuyo nombre me lo voy a reservar para no ponerlo en peligro, y me voy a referir a él como el señor B en esta enseñanza. El señor B, en una ocasión, cuando lo conocí, comenzamos a charlar, comenzamos a ser buenos amigos, comenzamos a llevarnos bien. Él me comentaba que él, tiempo atrás, antes de haber aceptado al Mesías como su Salvador y Redentor, él logró pertenecer a la sociedad secreta de la época de Marcos. De esto he hablado anteriormente y lógicamente más adelante lo seguiré haciendo, pero de manera más profunda. Bueno, y usted me dirá, hermano, pero ¿y qué se supone que es la sociedad de la época de Marcos? Bueno, esta sociedad secreta de la época de Marcos es un grupo altamente satanista conformado por brujos y brujas mayores, hechiceros, adivinadores, médiums, magos, masones elitistas, personas que participan en rituales, practicantes de la magia vudú y chamanista. De hecho, a día de hoy, algunas personas de esta sociedad son altamente famosos en la industria de la música del mundo. La sociedad secreta de la época de Marcos está constituida por diferentes presidentes alrededor de la tierra, generales de guerra, personas con un poder político totalmente enorme, adineradas hasta el cielo. Estas personas se reúnen en cierta dirección en Santa Mónica, en los Estados Unidos. Generalmente suelen haber involucrados personas importantes de otros países, gobernadores, legisladores, militantes. Este joven el señor B se había enterado de cierta información, la cual yo desconocía evidentemente. Ya había anteriormente indagado en esta sociedad, mas no conocido evidentemente, al no pertenecer a ella, no había conocido ciertos misterios. El señor B se había enterado de cierta información, yo la desconocía. Él en su momento me contaba, me decía, por ejemplo, que estas personas tienen conocimiento de ciertos demonios, príncipes y gobernadores demoníacos, a la que la Biblia hace referencia cuando menciona las potestades celestes. Ellos saben a dónde han asignado ciertos demonios. La sociedad secreta de la época de Marcos, según lo que me comenta o lo que me comentaba el señor B, él sabe perfectamente en qué persona está metida el príncipe demoníaco, el cual está a cargo de los Estados Unidos. Esta persona en la cual habita el príncipe demoníaco de los Estados Unidos está en una persona muy elevada en poder político, económico, social, la cual tiene relaciones no solamente con Estados Unidos, sino con el Alto Consejo de las Naciones Unidas. El señor B me comentaba que en la sociedad secreta de la época de Marcos saben perfectamente quién va a regir como presidente en cada país, sobre todo en los países de primer mundo, entre comillas. Saben en qué momento tienen que matar a alguien, cómo lo tienen que desaparecer, a quién tienen que callar, cómo eliminar a una persona, cómo eliminar su perfil, cómo suplantar identidades, cómo involucrarlos para hacerlos desaparecer. El señor B, cuando perteneció a la sociedad secreta de la época de Marcos, me comentaba que él le habían dicho un súper secreto. Le habían comentado en la sociedad que supuestamente entre Marte y Júpiter estaba la ubicación central del cuartel general de los demonios. Y estos demonios están completamente organizados para llevar a cabo la agenda del querubín caído. En su momento, cuando lo escuché, lo primero que me hizo clic en la mente fue lo que les había comentado el año pasado sobre la Babilonia antigua, el monte alto que ha de descender, como lo llama Apocalipsis, la gran montaña cae. Ha caído la ramera, la Babilonia antigua. Lo más interesante es que a día de hoy
casualmente, ciertos científicos, astronautas y astrónomos afirman que ya han establecido contacto con otros seres procedentes de estos dos planetas, y esto ciertamente es atemorizante. El reino de las tinieblas muchas veces está de una mejor manera organizada que la propia iglesia. El señor B me comentaba que dentro de la sociedad de la época de Marcos saben perfectamente cómo suplantar a un pastor por un falso pastor. Saben de manera correcta, como si fuera la palma de su mano, qué iglesias en los Estados Unidos, Canadá, están habitadas por híbridos. El señor B llegó a saber en qué áreas del planeta siguen existiendo todavía los híbridos nefilitas, los monstruos nocturnos. En qué país están regidos, por decirlo de alguna manera, por la estirpe maldita de Caín. Hermanos, esto es tremendo. Es tremendo. Debemos de despertar. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. A decir verdad, yo creí que iban a bastar con 3 partes para hablar sobre esta criatura, sobre el adversario, sobre Helel. Pero realmente va a ser necesaria una 4ª parte. El próximo sábado estaremos viendo, ahora sí, la 4ª parte y final sobre esta criatura. Y estaremos viendo las diferentes máscaras que Lucifer ha utilizado desde el inicio de los tiempos para confundir al mundo entero a través del sincretismo. Así que no se la pierdan. Ha sido un gran honor exponer este tema en este día. Yahweh los cubra, Yahweh los bendiga. Les mando un fuerte abrazo hasta el país donde me están escuchando. El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, España, Argentina, Uruguay, Paraguay. Gracias de verdad por el apoyo que me brindan. Gracias por permitirme comunicar este mensaje hasta la comodidad de sus vidas, hasta la comodidad de sus países. Nos vemos en la siguiente semana. Bendiciones, hermanos.